Hola a todos y bienvenidos a este podcast que el día de hoy junto con mis compañeros, como ya saben y hemos tratado, que este tema es sobre Semana Santa. Hoy principalmente nos vamos a enfocar en su origen, ya sea a nivel mundial y en general y aquí en Ocaña. También vamos a hablar sobre lo popular o cómo ha radicado aquí en Ocaña, cómo se presenta. Bueno, Harold, ¿nos puedes decir un poco sobre el origen? El origen de la Semana Santa proviene de Jerusalén, después de la muerte del Señor Jesucristo. Su expansión o de la religión cristiana fue gracias al Imperio Romano en la época de Constantino, que él hizo que el Imperio Romano cogiera como religión la cristiana y eso permitió expandir su religión a todo el Imperio Romano, donde también expandió sus Ideologías. tradiciones o ideologías. ¿Y puedes decirme en qué continentes se ve así? ¿De qué continente proviene la Semana Santa? Proviene Sí. del continente asiático occidental. ¿Y en qué más se ve? ¿Cuáles son los más Más populares? los países más cerquitas que están ahí son Jerusalén, Egipto, y países también árabes. O sea, me estás diciendo asiáticos, Sí. europeos y eso. No, después como el Imperio Romano conquistó tanto, llegaba hasta el Imperio Europeo. Y entonces, como Constantino hizo que la religión cristiana fuera eso en Europa y empezaron a implementar la religión cristiana, donde también se expandió sus celebraciones O como la sea que Semana fue Santa. gracias a este emperador Constantino que se expandió. Sí, fue que gracias que Europa se volvió católico o de religión cristiana. Bueno, como mi compañero ya les ha hablado sobre su expansión como a nivel mundial, yo les voy a decir cuál fue su origen aquí en Ocaña o en Latinoamérica. Como se sabe, en Latinoamérica por el colonialismo de los españoles, este fue el principal factor por el que el catolicismo o el cristianismo se dio aquí en Latinoamérica y aquí en Colombia. Por lo tanto, sí, aquí en Ocaña no se tiene una fecha exacta o así para decir, no, la Semana Santa llegó en esta época, no. La Semana Santa tiene su origen desde el colonialismo y a partir de esta época se dio aquí, se transmitió de padres a hijos de generación en generaciones y así se ha mantenido esta religión que fue impuesta por los españoles, porque estos fueron los que la trajeron, porque esta religión por allá en su continente, que es Europa, esta religión estaba muy expandida, ya que emperadores, como dice Harold Constantino, impusieron mucho esta religión y esta era la única que había y esa era la que era primordial en esa época. Entonces los españoles la trajeron. Ellos también trajeron sus figuras católicas o religiosas, que son los cuadros o las estatuas. Se tiene registro de que varios cuadros provienen de España principalmente, donde están sus santos y todo esto, que como se sabe, allá los reyes eran católicos principalmente. También se da porque aquí se celebra mucho eso sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y como ya les dije anteriormente, la Semana Santa se ve mucho aquí en Colombia por esto y en Latinoamérica, por el colonialismo que nos hizo los españoles y que le puso esta religión a los indígenas o a las comunidades que viven en este sector. Por esto aquí en Colombia hay muchas ciudades donde predomina más. Entonces por eso mi compañera Jerry les va a decir cuáles son esas ciudades, Jerry. Las ciudades que celebran demasiado la Semana Santa, como se dice, las ciudades son Bogotá, Tunja y Pamplona, también Popayán, donde se dice que su celebración son como conmemorativas, donde celebran la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde se enfocan demasiado en recrear el momento, de vivirlo. ¿Y me puedes decir cómo se ve aquí en Ocaña? O sea, qué figuras famosas hay o cómo. Las figuras famosas son como las estatuas que vos me acabaste de mencionar. Son como los santos. Uno de los santos que aquí veneran mucho es la Virgen de... Por eso, es más, ese es un lugar muy famoso aquí en el municipio de acá de Ocaña, cerca, que es el Abuela Virgen, porque ella es la que
como que es la que predomina aquí en este sector. Porque según cuenta la leyenda, o como me dijo mi abuela, que eran dos viejitos que vivían en una finca. Campesinos. Entonces ellos iban caminando a talar árboles para tener leña. Entonces el señor taló y ahí se encontró la Virgen. Entonces por eso la empezaron a venerar. Por cierto, ese tema o esa historia es muy famosa, de que ellos encontraron una manifestación de la Virgen en el tronco, o sea, la Virgen le salió literal así, la figurita y todo. Y ese tronco es muy venerado y se llama la Virgen de Torcoroma, que la tienen aquí en unas exhibiciones en el agua de la Virgen. Por esto este lugar es tan famoso. Y si tienen la oportunidad de visitarse este lugar, allá se cuenta la historia. Es más, tienen una secuencia de cuadros donde se muestra que estos campesinos, estos señores, cómo fueron a esa montaña y la encontraron. Tienen hasta estatuas. Si tienen la oportunidad de ir a este lugar, vayan, porque es muy bonito. El relato del agua a la Virgen en Ocaña, norte de Santander, se centra en la aparición de la Virgen de Torcoroma en 1711, y la posterior surgencia de un manantial en la montaña, al que se atribuye propiedades curativas. La Virgen, en esta advocación, es objeto de gran devoción en Ocaña, y el manantial, conocido como Agua de la Virgen, se ha convertido en un lugar de peregrinación y culto. El relato detallado. En 1711, una familia campesina vio una imagen de la Virgen María en un árbol en la montaña de Torcoroma, cerca de Ocaña. Posteriormente, se levantó una capilla en honor a la Virgen en el lugar donde se había visto la imagen, y se ordenó trasladar la imagen a la iglesia principal de Ocaña. Simultáneamente, en la misma montaña, surgió un manantial de agua límpida que se consideró milagroso, capaz de curar enfermedades. El agua de la Virgen. Este manantial se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los feligreses acuden a pedir favores a la Virgen y a beber de las aguas, creyendo en su poder curativo. El santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, conocido como Agua de la Virgen, fue declarado Monumento Nacional en 1972. La importancia del relato. La historia de la Virgen de Torcoroma y el manantial del Agua de la Virgen es fundamental en la historia y cultura de Ocaña. Refuerza la fe de los habitantes de la región y es motivo de gran devoción. Se celebra la aparición de la Virgen el 16 de agosto, fecha que marca el inicio de este relato. Tiene mucha historia. Un tema que se nos olvidó decir de antes es que nosotros tenemos la religión gracias a una cosa. Al Imperio Español le enseñó la religión cristiana, fue a países como Colombia, México, Argentina, ¿cuáles más? Perú, o sea, más que todos los latinoamericanos, o de hecho llegaron, porque Y- su influencia se ve. Y el país de Inglaterra, o el Imperio de Inglaterra, le enseñó eso fue a Estados Unidos, Canadá y a unos países de África que los tenían con sus conquistas, Sí, también enseñó la religión. eso dependió mucho de los países que conquistaron sus países, o sea, ellos pasaron sus ideologías, su religión, Costumbres. sus costumbres. Su forma de pensar. También por esto se perdió mucho la identidad, pero igual todavía se conserva un poco, pero por esto predomina la religión católica. Harold, te tengo una pregunta. Antes mencionaste que la Semana Santa se celebraba. Tengo una pregunta. ¿Siempre se llamó Semana Santa o cómo se llamaban estas fiestas? No, en sí no tiene un nombre como Semana Santa. En sí, antes de la muerte del Señor Jesucristo, celebraban la Pascua en ese país, pero después de la muerte, la Pascua le empezaron a llamar Semana Santa. O como aquí la conocemos, la Semana Mayor. ¿Cómo se celebraba la Pascua? La Pascua, o Pesach en hebreo, es una de las festividades más antiguas y significativas del pueblo judío. Se celebra para conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, según el relato bíblico del libro del Éxodo. La celebración comenzaba con una limpieza profunda del hogar. Las familias eliminaban todo alimento con levadura, llamado yametz, en obediencia a la orden de Dios de no comer pan fermentado durante 7 días. Al caer la noche, se reunían para celebrar el Seder de Pesach, una cena ceremonial llena de simbolismo. En la mesa se colocaban alimentos específicos en una bandeja especial llamada keara, cada uno con un significado profundo. Matzá, el pan sin levadura, recordaba la prisa
con la que los israelitas huyeron de Egipto. Maror, hierbas amargas, representaban la amargura de la esclavitud. Yaroset, una mezcla dulce de frutas y nueces, simbolizaba el barro con el que los esclavos construían. Zroa, un hueso asado, representaba el sacrificio pascual. Beitzá, un huevo duro, señalaba el duelo por el templo destruido. Durante la cena se leía la Haggadah, un texto que narra la historia del Éxodo y guía cada paso del Seder. Se hacían preguntas, especialmente por los niños, para mantener viva la memoria y enseñar a las nuevas generaciones. Se bebían 4 copas de vino, simbolizando las 4 promesas de redención de Dios. Y todo terminaba con cantos tradicionales, celebrando la libertad y la esperanza. Así se celebraba y aún se celebra Pesaj, no solo como un recuerdo del pasado, sino como una reafirmación del valor de la libertad y la fe en el futuro. Ya. Y Jerry, ¿qué nos puedes decir sobre las procesiones o algo así, lo que hacen en la Semana Santa precisamente? Bueno, aquí en el municipio de Ocaña, aquí se celebra la Semana Santa por generaciones, porque aquí se implementó De padre a hijo. de padre a hijos. En eso mi familia es católica. Mi abuela le gusta ir a las iglesias por las profesiones, por las misas, porque dice que le gusta sentirse y en el momento que nuestro Señor se sacrificó por nosotros, como ella lo dice. También le gusta mucho las estatuas, cómo las decoran, la decoración, las músicas y los rezos que hacen. Esto también dice que los padres también colaboran mucho. Los padres y los monaguillos se visten de diferentes colores o vestuarios, túnicas cada día. Una duda, Jerry. ¿La túnica, el color de la túnica, significa una cosa? ¿O la tienen es por identificar lo que celebran? La tienen por identificar el día que se celebra. El miércoles de ceniza, digamos que se utiliza una roja. El lado del pie se utiliza una verde. Tipo, va variando. Va como indicando el día. Sí. Y Jerry, ¿me puedes hablar sobre estos personajes famosos que son los nazarenos? ¿Cómo se ven? ¿Qué hacen? ¿Y por qué se nota, ¿no?, que ellos se autocastigan? Como, ¿para qué hacer esto? Los nazarenos aquí en Ocaña no toman tales medidas, sino en otros municipios o ciudades como Medellín, Bogotá, se autolesionan porque dicen que quieren sentir lo que nuestro Señor sintió en ese momento, cuando lo azotaban, las burlas que sentían. Aquí en Ocaña los nazarenos utilizan unos vestuarios que son tapados y tienen como unas máscaras en forma de cono que tapan la cara. También son muy representativos sus colores, que son el negro, el azul oscuro, el morado. Esto también depende según la iglesia para que se puedan identificar. Jerry, tú antes dijiste unos pueblos que se celebra bastante la Semana Santa aquí en Colombia. ¿Tú cuál de esos pueblos recomendarías a un turista o a alguien de otro país que venga a visitar? ¿Cuál de esos pueblos dirías que es el mejor? ¿O cuál de esos pueblos recomendarías tú? Pues yo no puedo decirte que ven a este, porque todos estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la Semana Santa. Pero dicen que uno de los mejores es Pamplona, por sus celebraciones, dicen que es bonito. Ok, y uno de ustedes sabría cuál es el país o asignación que más religiosamente sea o celebra esta Semana Santa con toda la emoción. Pues yo diría que Israel, uno de los países así extranjeros más lejos, sería Israel. O sí. O de Latinoamérica yo diría que pues todos se esfuerzan por querer sentir esta semana de recordar su fe. como que conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que no diría que este es el mejor, o este o aquel, no. Es donde más la gente sienta esa conexión o quieran pasar más el rato. O depende también de que hay muchas personas que les gusta mucho la religión, están muy metidos en esa. Y por eso buscan lugares donde se vea más esto.
también por comodidades o por viajes o por conocer otros lugares. Por eso, en conclusión, les damos como resumen o ya para concluir este tema, de que ya sabemos de que la Semana Santa tuvo su origen por el Imperio Romano Occidente con su emperador Constantino, como lo dice mi compañero Harold, y también por el Imperio Español que colonizó ya sea a Colombia y a otros países de Latinoamérica. Por eso vemos mucho la representación de la religión católica, ese fue su origen. También al imperio de Inglaterra y también al imperio de Portugal. Y que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo la fiesta se llamaba Pascua. Y después de la muerte se llamaba Semana Santa o también como se le llama Semana Mayor. Y con esto concluimos. ¡Chao!